Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy damos clase desde acá por una cuestión de que tengo un problema en el auto. Están arreglando, espero que para el otro miércoles ya esté, digamos. Vamos a continuar con cardíaco. ¿M? Y vamos a empezar, digamos, viendo alguna de las... vamos a ver específicamente hoy ciclo cardíaco. ¿M? Eh, Específicamente vamos a ver algunos conceptos de la clase anterior que habíamos hablado y al final de esta vamos a empezar a ver regulación de la presión arterial con sus diferentes mecanismos. ¿M? ¿Escuchan bien? ¿Ven bien el power? ¿Sí? Hola, ¿estoy Sí, solo? profe, sí se ve. No estoy solo. Bueno, qué susto que me dio que estaba solo. Bueno, entonces, fíjense que el corazón, obviamente, con sus cuatro cavidades, sus comunicaciones valvulares, cavidades, ¿m? Y vamos a dar paso a la gente que llega tarde. Em, y acá hay un número una cuestión de ondas y ciclos que vamos a analizar. ¿M? Vamos a poner un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver de alguna manera. Y vamos a dejar que grabe esto. Vamos a ir aceptando otra persona más que llegan tarde. ¿Sí? Ay, Dios, qué karma esto. Hola, profe. Hola, ¿cómo les va, Anabela? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bueno, entonces fíjense que vamos a entender un poquito, vamos a explicar cómo es la historia de estos parámetros que ustedes tienen acá, ¿no? Acá hay cuatro tipos de parámetros. ¿M? Es decir, hay parámetros de presión, ¿los ven todos? Presión, ¿qué dice acá? Presión. ¿Qué presión dice? Aórtica. Aórtica. Luego dice auricular y ventricular. Luego dice volumen, que es el segundo parámetro que vamos a manejar. Luego vamos a manejar ruidos cardíacos, ¿m? Ruidos cardíacos. Y luego vamos a manejar un parámetro eléctrico, que es, digamos, el electrocardiograma, del cual vamos a ver un poquito también hoy. O sea, presión, ¿no? Presiones, volúmenes, ruidos correspondientes a apertura y cierres valvulares, y luego electrocardiograma. Todo esto tiene su representación en una curva, ¿m? En las curvas, ¿está? Entonces vamos a tener em, que dividir ya la sístole y la diástole. Nosotros teníamos dos fases representativas del ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. Em, la sístole dividida, digamos, en eh, tres fases, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las fases de la sístole. Vamos a pasar acá y acá exclusivamente tenemos la sístole. La vamos a ampliar bastante para que todos la veamos y nadie quede con dudas. Vamos a estirarla un poquito a la sístole, ¿eh? Y vamos a ver, fíjense, estos parámetros, estos tres espacios en blanco, estas tres verticales blancas. ¿M? Profe, ¿puede aceptar, por favor? Si te puedo aceptar. A ver, sí, lo que pasa que llegan tarde. Ay, Dios. Bueno, entonces, tenemos tres fases de la sístole. ¿M? Vamos a tener una fase primera que es de
Fíjense, vamos a seguir la curva de presión, ¿no? La curva de presión comienza, esta es una curva de presión, va casi en un ascenso directo, ¿m? Casi en un ascenso directo. Y acá hay un fenómeno que se cruza, ¿no? Que se cruza. Fíjense, esta curva, ¿no? Cruza a esta curva. ¿M? A la pregunta de qué curva es esta, ¿no? ¿Qué curva es esta? Digamos, es una curva de aumento de presión dentro de la cavidad, porque lo que estamos sensando en realidad es, ¿no?, la presión del ventrículo izquierdo. ¿M? Es decir, imagínense una cavidad que está cerrada y comienza a aumentar su presión interna. ¿M? Entonces, comienza a aumentar su presión interna, acá faltan los valores de presión, ¿m? Faltan los valores de presión, ¿no? Y comienza a aumentar su presión. En este punto, en este punto, en este punto que está acá, es el final de esta curva. Esta barra, digamos, vertical gris, es una barra que pertenece a la diástole, porque la sístole comienza acá. ¿M? ¿Están de acuerdo? ¿Entienden todos lo que les estoy explicando? ¿O no? ¿Entienden que estamos hablando de una cavidad, que es el ventrículo izquierdo, que va a comenzar a aumentar su presión porque comienza la sístole? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? ¿Los demás también entienden? ¿Los demás entienden también? Hola, Sí, alguien que conteste, ¿sí? Comenzó a aumentar la presión. ¿M? En este punto, si yo pensemos y contestemos, si yo me refiero al ventrículo izquierdo, ¿qué válvula en este punto se podría abrir para que la sangre salga de la cavidad? ¿Cuál válvula se va a abrir? ¿Qué válvula sigmoidea se relaciona con el ventrículo izquierdo? aórtica. La aórtica. ¿M? Obviamente, por eso acá dice presión aórtica. ¿M? Entonces, la primera fase, la primera fase, la primera fase se va a llamar de contracción porque es una fase de contracción y lo va a hacer, les pregunto a ustedes, ¿la contracción va a ser de la cavidad a igual volumen o a distinto volumen? Toda esa contracción que hace el ventrículo, ¿la hace con igual volumen hasta la apertura de la válvula aórtica o lo hace con distinto volumen? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? La aórtica, la de mayor volumen. ¿Cómo? No escuché bien. Mayor volumen en la presión aórtica. A ver, un momentito, un momentito. Para contestar esa pregunta, vamos a ir a la curva de volumen. ¿Ven la curva verde que yo estoy señalando? Sí, sí. Que dice volumen ventricular. ¿Sí? ¿La ven? Sí. Bueno, Sí, sí. en esta primera barra vertical blanca que yo señalo, ¿cómo es el volumen? Este pedacito, ¿es constante? ¿El volumen disminuye o el volumen aumenta? ¿O es constante? Constante. Perfecto. Entonces, si la contracción, si esta fase es de contracción, esta barra blanca toda es de contracción, ¿sí? Y si el volumen es igual, y si nosotros sabemos que lo igual tiene un prefijo que es iso, ¿cómo se va a llamar la contracción? ¿Iso cuánto? Isométrico. No se refiere al fenómeno muscular, se refiere al fenómeno de volumen. Se va a llamar contracción iso
volumétrica. Les quiero hacer razonar esto porque después en los parciales se piden construcción de curvas. Entonces, fíjense, la fuerza de contracción, o sea, la presión de la cavidad va aumentando, ¿no? Eso lo vimos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Mm? Y el volumen, vuelvo a preguntar, ¿cómo es? ¿Es igual, mayor o menor? ¿Igual, mayor o menor? ¿Qué opinan? A ver, alguien que conteste por todos o todos. Ahí en la sección que está marcando, dice usted, Claro, en la línea verde esta que está dentro de sería la igual, barra, es sería igual, igual. el volumen es igual. Hasta acá, hasta acá la otra pregunta es esta, digamos, ¿se expulsó algún volumen de esa cavidad hasta el final de la línea, en todo el trayecto? ¿Se expulsó algún volumen? ¿Salió de la cavidad algo de sangre? No, sigue igual. Sigue igual. No, no se expulsó nada. Bien, entonces, sigamos con la línea verde. ¿Qué le pasa a partir del punto que yo señalo acá? Hacia abajo. Disminuye. Disminuye el volumen. Eso quiere decir que acá en este punto, que yo señalo ahora, ¿no es cierto? Que acá dice, fíjense, presión aórtica. A partir de acá, ¿qué le pasa a la presión aórtica? A partir de este Aumenta. punto. Aumenta. Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque la sangre, ¿m?, ingresa a la aorta, sale del ventrículo. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Vamos siguiendo la curva? La presión aórtica aumenta. Este es un registro de presión, ¿m?, pero de presión de la aorta. Va a aumentar hasta este punto. A partir de acá comienza a disminuir un poco. ¿M? Acá se abrió la válvula aórtica, dejó pasar, aumentó la presión aórtica. Acá, ¿qué hará la válvula aórtica? ¿Qué hace la válvula aórtica? Si acá se abrió, acá ¿qué hace? Se cerró, se Se cierra. cerró, claro, se cierra. ¿M? Lo mismo pasa en el ventrículo derecho, nada más que con diferentes presiones. ¿M? Entonces, fíjense, contracción isovolumétrica. La segunda barra lateral, ¿no? Esta blanca, larga, grande que está acá, es la del periodo de eyección. Es decir, contracción isovolumétrica sin eyección. Ahora viene la eyección de la sangre. ¿M? De la sangre de esa cavidad. ¿Cuál cavidad? El ventrículo izquierdo. ¿Qué le pasa al volumen del ventrículo izquierdo? Desde acá hasta acá. ¿Qué le pasa? Disminuye. Disminuye. Entonces hay eyección de la sangre del ventrículo izquierdo. Acá, desde acá hasta acá, ¿sigue disminuyendo el volumen? Sí. ¿Cuál disminución es más marcada, la primera o la segunda? ¿A dónde disminuye más rápido el volumen? La primera. La primera. La primera, perfecto. Entonces, la tercera fase se va a llamar en sístole de relajación, ¿no? De relajación. Es decir, vamos a tener contracción isovolumétrica, eyección y relajación. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Se entendieron las fases? Las fases de Sí. la sístole, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de construirla sin el gráfico. Gilberto, ¿estás por ahí vos? Sí, sí. Bien, ¿me podés repetir las fases? Si las anotaste o las tenés. La primera sería un aumento de presión aórtica. Bien, un aumento de presión
Aórtica no, Aórtica. no. ¿De qué presión estábamos hablando en la primera fase? ¿De qué cavidad? Del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo. ¿Estás de acuerdo vos, Enzo, o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y vos, María Ángel, qué opinás? Sí, sí, del ventrículo izquierdo. Ujú, del ventrículo izquierdo. Bien. Contracción, entonces fase de contracción isovolumétrica. ¿Están todos de acuerdo con eso? Vos, Fernanda, ¿qué opinás? Aumenta. ¿Te parece bien? Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, sí, profe. Bien. ¿Cómo se llamaría y qué pasaría en la segunda, Anabela, en la segunda fase? Vamos a poner esto como está. Vamos a poner esto. Anabela, a ver, ¿qué pasaría en la segunda fase? Según el gráfico. ¿Estás por Puede ahí, ser Anabela Curcio? A ver, decime qué pasa en la segunda fase, Puede según ser el gráfico. periodo de eyección. Sí, pero le estoy preguntando a Anabela, que no sé qué pasó ahí. ¿Mm? Hola, Anabela, ¿me estás escuchando? Bueno, no está. Anabela se fue. Em, correcto. Primera fase, contracción isovolumétrica. Segunda fase hay una caída del volumen. Entonces hay eyección de, ¿no? El volumen se mantuvo constante en la De la contracción cavidad isovolumétrica. Claro. izquierda. ¿Mm? Estos, Ventrículo izquierdo. estos tres, estos tres, estas tres barras blancas verticales pertenecen a la sístole. Entonces vamos a repetir, contracción isovolumétrica, ¿no es cierto? Periodo de eyección y periodo de relajación. ¿Mm? Apertura de la válvula aórtica, cierre de la válvula aórtica. Apertura de la válvula aórtica, cierre de la válvula aórtica. El gráfico está referido a, ¿cierto?, el ventrículo izquierdo. Ahora fíjense lo que pasa acá. Termina la fase de relajación, ¿sí? Es la última fase de la sístole. Y comienza la diástole. ¿Mm? Hay un breve período donde el volumen es casi constante, como acá. ¿Mm? Y luego, ¿qué pasa con el volumen acá? Nuevamente, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. 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 Claro, aumenta porque estamos en periodo de diástole. ¿Mm? Estamos en periodo de diástole. ¿Mm? Fíjense lo que es la diástole ahora. ¿Mm? Vamos a hacer esto, vamos a agrandar bien esto, vamos a llevarlo bien grande. ¿Mm? Ahí. Y fíjense, ¿no?, qué pasó con la diástole acá. ¿Mm? Ahí está. ¿Qué pasó con el volumen ventricular? Aumentó. Claro. Primer ruido, segundo ruido. ¿Mm? Bueno, vamos a ver este video ahora sobre ciclo cardíaco. No hay posibilidad que deje entrar a nadie durante el video, así que si hay alguien no me pide que lo deje entrar porque no puedo. Tengan saludos todos. Vamos a continuar con los videos de fisiología humana, en este caso el capítulo de fisiología cardiovascular. En la última oportunidad hemos conversado acerca de lo que son los fenómenos de despolarización y de potencial de Vamos a ver dispersión algunas de partes del membrana video, del nada más tiene miocardio. 36 minutos En el este caso video. vamos a continuar Tienen que ver, la ya está parte del abierto el ciclo Power cardíaco este. propiamente dicho, que es el que trata el tema de hoy.
Se ha tratado básicamente de explicar cuáles son los fenómenos fisiológicos implicados en la despolarización del músculo ventricular cardíaco, con una mención o un tópico también en la que se habla de nódulos en la clase pasada. Muy bien. Recordemos también la parte anatómica un poco, si bien no es la finalidad del video, pero siempre bueno, es bueno saberlo. Recordemos que el corazón es como animales vertebrados que somos y mamíferos, tenemos dos corazones, o tenemos una circulación doble. En este caso, un corazón derecho-izquierdo. En el caso de la finalidad del corazón es llevar la sangre hasta las extremidades, la cabeza, las extremidades superiores, a través de las principales ramas de la aorta, y también por la aorta abdominal hacia lo que es el tronco y los miembros inferiores, que es la arteria pulmonar. Y para Vamos a adelantarlo un poquito. Vamos a hablar de la sístole. Que hemos dicho que sístole es contracción. Sístole es sinónimo de contracción. Tiene dos partes, una de contracción ventricular y una de relajación auricular. La otra es la diástole. La diástole significa relajación en una palabra. Relajación ventricular, pero contracción auricular. Tenemos nuestra gráfica de corazón. Y aquí por favor estemos atentos porque vamos a explicar el ciclo cardíaco. Todavía no la gráfica, pero vamos a explicar el ciclo cardíaco, así que por favor estemos atentos. Tenemos nuestro corazón. Ubiquémonos en las cámaras. Azul por convención para la parte venosa, rojo para la parte arterial. Esto que está acá, aurícula derecha, aurícula izquierda, perdón, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y sus ramas. Metacava superior e inferior. Bien. Primero, en la diástole, vamos a ver que, como hemos definido, las aurículas se encuentran relajadas. Primero se encuentran relajadas. Hemos dicho que es contracción, pero hay una fase de relajación primero. Y los ventrículos también se encuentran relajados. Vamos a ver, aún no ha sucedido nada. Entonces, las aurículas al encontrarse relajadas y los ventrículos relajados, vamos a ver, si ustedes son observadores, verán acá que la válvula tricúspide se encuentra abierta. ¿Qué permite eso? Que la sangre de la aurícula pueda caer por gravedad, es decir, de forma pasiva, hacia el ventrículo derecho. Los mismos fenómenos pasan en el ventrículo izquierdo, ¿no? hacia el ventrículo. No vamos a decir nombres, vamos a decir aurícula y ventrículo en general. Que la aurícula la sangre pase al ventrículo. De la misma manera para la parte izquierda. Ahora, si nosotros a partir de estos eventos no lo aplicamos tanto de memoria, sino utilizamos un poco de criterio con la deducción. Las válvulas auriculoventriculares, como veremos, están abiertas, claro, para que la sangre pueda pasar de forma pasiva hacia el ventrículo. Pero las válvulas aórticas y pulmonares, ¿cómo se encuentran? Se encuentran cerradas. Acá está, la válvula tracción auricular aproximadamente aporta Adelantamos un poquito. y a esa fase se lo denomina llenado ventricular. Primera gran fase del ciclo cardíaco. Desde ahora les adelanto. Hemos hablado que el ciclo cardíaco consiste en... ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Hola, No se escucha muy bien el audio. no se escucha muy bien el audio del video. Sí, sí. ¿No se escucha bien? ¿Los demás no le escuchan tampoco? No, profe, no se escucha bien. Bueno, entonces lo sacamos, listo. Tienen que ingresar entonces después al campus porque está puesto, digamos, en el campus. Sigamos con los gráficos entonces. Durante la clase yo no les pongo videos de este tipo porque el aula virtual no permite que se escuchen los sonidos. Y eso es un problema, digamos, para mí también, para dar para dar clase. Acá tienen otro, digamos, podemos intentar con este segundo video. Hola, bienvenidos a un nuevo canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. ¿Se escucha eso? Sí, profe, ese se escucha. Ese sí. Sánchez, Bueno. hoy hablaremos un tema no como lo van a leer en la mayoría de los libros, pero considero que de esta manera es mucho más fácil para que ustedes las entiendan, ya que yo las separaré en fases auriculares y fases ventriculares. Van a ver que la mayoría de los libros
Con los ventrículos nada más hablamos de 4 fases. Ahora, ustedes saben que durante cada latido cardíaco el corazón hace 2 movimientos. Un movimiento de relajación, que es lo que denominamos la diástole, y un movimiento de contracción, que se denomina la sístole. Entonces vamos a ver que de los 4 acontecimientos que pasan durante el ciclo auricular, 3 corresponden a la diástole, de manera que la diástole auricular dura más que la sístole, que solamente corresponde a un solo acontecimiento. Cuando hablamos de las fases ventriculares, aquí sí es un poquito más compleja la explicación. Vamos a estudiar que hay 6 fases, 3 de ellas corresponden a fases diastólicas y 3 de ellas corresponden a fases sistólicas. Vamos a explicar entonces cada una de ellas, comenzando primero con las fases auriculares. Pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte aquí en la esquina inferior. No, mira, la anatomía del corazón, usted no tiene nada que aprender en ciclo cardíaco porque no lo va a entender. Es como que usted trate de estudiar historia y no sepa geografía. Pues la anatomía es la geografía y la fisiología. Recuerden ustedes que un latido cardíaco está compuesto por 2 ruidos, es decir, un primer ruido y un segundo ruido. Ustedes cuando ocultan su corazón, ustedes escuchan que por cada latido el corazón suena slupdo, slupdo. Esos acontecimientos o esos 2 sonidos son los que me corresponden a un solo latido cardíaco. Ustedes van a buscar la frecuencia cardíaca de un paciente, ustedes cuentan cuántos latidos hay, cuántos slupdos cuentan en un minuto, generalmente. ¿Alguna vez han escuchado un corazón? ¿Han ocultado, se han escuchado los ruidos cardíacos con la oreja, con un estetoscopio, con lo que sea? ¿Quién ha escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. ¿No? ¿Nadie? Sí, Sí, yo lo ¿Han escuchado? sí, sí. ¿Los propios, los de algún amigo, los de, no sé, los de algún familiar o algo? ¿Han escuchado? sí, sí. Con vía auricular, ¿sí? Y es más o menos como dice el video, el loop, ¿así o no? Y ¿Recuerdan? algo sí, digamos que sí, no se escucha tan así, pero es como que sentís el latido, digamos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver a qué corresponden esos ruidos. Tenemos Fíjense. la frecuencia cardíaca. Entonces, en un minuto lo normal es que una persona tenga de 60 a 100 latidos en promedio, de manera normal. En personas que tengan una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, que nosotros decimos que están taquicárdicos, obviamente, entonces los ciclos cardíacos durarían menos. Y cosa contraria pasa con una persona que tenga menos de 60 latidos por minuto, en los cuales cada espaciado de cada latido cardíaco va a ser mayor y se dice que el ciclo cardíaco dura más en esa persona. Entonces, aquí tenemos un ciclo cardíaco que está compuesto por los 2 movimientos. Un movimiento sistólico o un periodo sistólico que va desde el primer ruido hasta el segundo ruido. Entonces, el espacio que hay entre un sluptub, ese espacio de tiempo de silencio, que es muy mínimo, ese es el que nosotros denominamos la sístole cardíaca. Que realmente hablamos de la sístole ventricular, por lo que les dije al principio que lo explican es en base a los ventrículos. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que suene ese slupdub, hay otro espacio de tiempo para el siguiente latido que vuelve a sonar, slupdub. Entonces, entre ese segundo ruido y el primer ruido del siguiente latido queda un espacio de tiempo que es insonoro, que hay un silencio. Eso es lo que nosotros denominamos la diástole. Entonces, entre primer y segundo ruido, ¿quién está? ¿Qué fase del ciclo? La sístole, Bien, y segundo y primer ruido, la diástole. perfecto. ¿Todos entienden eso? ¿Todos entienden eso? Pregunto. ¿Dónde estaría supuestamente el cierre de la válvula aórtica? ¿Primero o correspondería al segundo ruido? El primero. La relajación. Pero ¿dónde estaría ubicada aquí en las barras rojas el cierre de la válvula aórtica? En el segundo. ¿Están todos los demás de acuerdo que en el segundo?
A ver, La aórtica no es el primero. cierre de la válvula aórtica, pregunto, ¿no? No digo apertura de la válvula aórtica, cierre de la válvula aórtica. Ah, Ujú. Vayan pensando esas cosas. Vayan pensando porque eso vamos después a hacer un cuestionario. Aprovecho para decirle que está abierto el cuestionario de músculo esquelético. Es una actividad que tienen que hacer. ¿M? Va a estar abierto desde hoy a las 6 de la tarde hasta pasado mañana. La sístole es todo lo que ocurre entre el primer y el segundo ruido, y la diástole es todo lo que ocurre entre el segundo ruido y el nuevo primer ruido del siguiente latido. Por eso que usted va a ver que el corazón suena es loop dub, ahí el espacio que fue la sístole, y después de ese dub, para el siguiente loop del siguiente latido, ese espacio que me queda ahí es la diástole. Ahora, ¿de a dónde va el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco va desde el primer ruido hasta el primer ruido del siguiente latido, es decir, todo lo que pasa desde aquí. No hay que confundirse, ¿ve? Entonces, sístole, primero, segundo, segundo, primero, diástole. Pero ciclo cardíaco es primero, primero. ¿Pueden repetir eso? A ver, alguien que lo repita. Que la sístole es del primer ruido al segundo ruido y el Sí. ciclo va del primero a primero. Y la diástole del, La diástole va del segundo al primero. bien, en orden entonces. Sístole, Del sí, primero al segundo. bien. Diástole del segundo al primero y el ciclo va del primero al primero. ¿Un otro que repita? Que me diga ciclo cardíaco de dónde va hasta dónde, a ver. sístole, primer ruido al segundo, y diástole del segundo al primero, y el ciclo va del primero al primer ciclo. Ah, bien, correcto. Y otro que me diga de dónde a dónde va el ciclo cardíaco, ya no la lectura sístole, diástole, el ciclo cardíaco, de dónde a dónde va. ¿Algún otro alumno? A ver. De primera al primer ruido. Bien, perfecto. Y otro, la diástole, ¿de dónde a dónde? Vamos. ¿Algún otro? ¿Mm? Otro, vamos. Del segundo ruido al primer ruido. Bien, bueno, correcto. Hasta aquí, incluyendo la sístole y la diástole. Eso es un ciclo cardíaco, es algo que se repite, por eso recibe ese nombre. Vamos a comenzar entonces, para no alargar más el video, con las fases auriculares que son mucho más cortas. Les recuerdo que las aurículas tenían 4 fases durante cada latido cardíaco, durante cada ciclo cardíaco. Primero vamos a empezar con las más largas, que eran los periodos diastólicos, que les recuerdo que en un principio les nombré que eran 3. Una cosa importante que ustedes tienen que entender en el video es que para hacerlo más fácil la explicación, yo voy a trabajar con el corazón derecho, es decir, con la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Pero ustedes tienen que tener la habilidad de entender que lo que está pasando en el corazón derecho está pasando igualito en el corazón izquierdo. Es decir, cuando se llenan las aurículas derechas, también se están llenando las izquierdas. Y cuando se contrae el ventrículo derecho, simultáneamente se contrae el izquierdo. Las variaciones de tiempo entre contracción de una y otra son de milésimas de segundo, o sea, eso es imperceptible al oído. Por eso que decimos que ambas cosas ocurren simultáneamente. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que las aurículas van a comenzar a llenarse. Recuerden que las aurículas derechas o la aurícula derecha recibe sangre de las venas cavas y la aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares, que son las que ustedes ven aquí en rojo. Eso hace que las aurículas comiencen a llenarse. Llamamos una fase de llenado pasivo porque esas aurículas van soltando el chorro de sangre indistintamente sin nadie que las pare para poder empezar a llenar la aurícula izquierda y la aurícula derecha. En este momento, las válvulas auriculoventriculares, me refiero a esta que es la tricúspide y a esta que es la mitral, están cerradas. Y están cerradas las dos válvulas. Eso hace que se va llenando la sangre de las aurículas, pero esta sangre no pueda pasar a los ventrículos, sino que se comience a acumular en las aurículas. Por eso la llamamos fase de llenado pasivo o fase de llenado auricular simplemente. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que las aurículas se llenan, es cuando las aurículas comienzan a aumentar su presión. Y algo importantísimo que ustedes tienen que entender es que las válvulas del corazón se abren gracias a la presión. Sáquense de la cabeza que las válvulas la abren los latidos. No, nada que ver.
la apertura y el cierre de las válvulas del corazón, tanto las auriculoventriculares como las semilunares, dependen de presión. Por eso es que se dice que el corazón no es más que un juego de presión, es una cámara de presión, donde la sangre fluye de un lugar de mucha presión a un lugar de baja presión. Eso es importante o primordial que usted lo entienda en el funcionamiento del corazón. Entonces, llega un momento que la aurícula, ambas se llenan tanto de sangre que la presión interna aumenta demasiado tanto que logra abrir las válvulas auriculoventriculares. En este caso abriendo la tricúspide y aquí abre la mitral. Y eso hace que entonces por efecto de la gravedad y por efecto de la presión, porque recuerden que la aurícula derecha tiene más presión en este momento que el ventrículo porque tiene mucha sangre, la sangre fluye de las aurículas a los ventrículos, pero eso fluye de golpe. ¿Por qué estas válvulas se abren de golpe? Porque la presión es tanta que las empuja. Es cuando comienza la segunda fase diastólica auricular. Fíjense que todavía la aurícula está en diástole. Y esta fase, como la sangre fluye rápidamente, nosotros la llamamos fase de vaciado rápido auricular. ¿Por qué? Porque se vacía rápidamente las aurículas. La mayor cantidad de sangre en las aurículas pasa o se pierde, como quien dice, es en esta fase. Entonces, cuando estudiemos las fases ventriculares, vamos a ver que esta fase de vaciado rápido auricular coincide con una fase del ventrículo que se llama fase de llenado rápido ventricular, porque en este momento ahora son los ventrículos los que se llenan de manera rápida. ¿Qué pasa? Llega un momento que ya, por más que sea la aurícula derecha y la izquierda, comienzan a quedarse sin sangre y la sangre comienza a fluir a los ventrículos, pero ya como no hay casi sangre, simplemente la sangre comienza a fluir más lentamente, al igual que no tiene casi presión la aurícula, porque como su presión dependía del volumen de sangre, ya al perder volumen pierde presión y por ende la sangre comienza a fluir más lentamente. Eso es entonces la tercera fase auricular, que es la fase de vaciado lento auricular. Algo que ustedes tienen que entender es que aún cuando las aurículas se están vaciando, ya siguen recibiendo sangre de las venas cava y siguen recibiendo sangre de las venas pulmonar, porque como les digo, esto no depende de factores del corazón, sino factores simplemente de movimiento, digamos, venoso. Entonces, bien, ¿qué es lo que va a pasar? Las aurículas comienzan o nuevamente o aún siguen llenándose porque sigue fluyendo sangre de ambas venas cavas, en este caso que estamos hablando del lado derecho. La mayoría de la sangre auricular se vacía en estas dos fases, fase llenado, vaciado rápido y la fase de vaciado lento. Pero en este momento es cuando comienza la única fase sistólica que tienen las aurículas, que es la contracción auricular. Esta contracción auricular, en la mayoría de los libros, ustedes la consiguen con el nombre de patada auricular. Es cuando la aurícula comienza a contraerse y algunos autores dicen que es aquí cuando comienza el ciclo cardíaco. Entonces, cuando la aurícula comienza a contraerse, obviamente va a aumentar la presión interna y este poquitico de sangre que tiene aquí, que será su remanente de sangre, va a pasar al ventrículo. Y allí, cuando termina el... Se le cortó, profe. aurícula. Ahora le voy a explicar lo que simultáneamente estaba ocurriendo en el ventrículo. Pasamos entonces a las fases ventriculares que son un poquitico más largas. Recuerden ustedes que el ventrículo igualmente tiene una fase de diástole ventricular y una fase de sístole ventricular. Y que son fases más o menos que son iguales en tiempo, son, digamos, isocronométricas, porque son 3 fases sistólicas y 3 fases diastólicas. Vamos. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, la última parte como que se le cortó el internet, profe, o no sé qué pasó. Se cortó internet, la última parte. A ver, vamos Les de explique vuelta. la fase ventricular, les explico por qué se cierran estas válvulas. Desde ahí, No, desde unos, ponerle 1 minuto, 2 minutos. antes, desde ahí, Si no me equivoco, sí. bien, Por ahí. va de Y vuelta. es entonces cuando termina de vaciar el restante de sangre que tiene, que aproximadamente es el 20% de su sangre, y cierra las válvulas aurículo-ventriculares.
Ahorita cuando les explique la fase ventricular, les explico por qué se cierran estas válvulas. Una vez que terminó la fase de contracción auricular, otra vez la aurícula comienza a relajarse y comienza a llenarse pasivamente con su fase diastólica. Entonces, para que ustedes vean que esas son fases que nada más ocurrieron en las aurículas. Ahora les voy a explicar lo que simultáneamente está ocurriendo en el ventrículo. Pasamos entonces a las fases ventriculares, que son un poquitico más largas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escuchó? Sí, profe. Bien. Bueno, lo importante de esto es que ustedes conceptualicen las aperturas, los cierres, el aumento de presión, ¿m? Los gráficos, ¿m? Y que volvamos a poder, en base a esto, leer el gráfico del ciclo cardíaco. ¿M? Porque vamos a tener, por ejemplo, un ciclo así, como el que vimos hace rato. ¿M? Vamos a salir del video, que ya es más o menos lo mismo, ¿m? Y vamos a entrar en este gráfico. ¿M? Es decir, vamos a intentar ahora leerlo de vuelta. Curva de presión ventricular. ¿Estamos todos ubicados en esa curva? Sí, profe. Sí. Entonces acá dice presión auricular y ventricular. Acá ahora hay nombres, pero en un examen o en un parcial no va a haber nombres ahí. Usted va a tener que acordarse de las curvas. Esta es, independientemente de esta otra, una curva, pero de presión aórtica. Usted tiene un sensor en la aorta. Y ustedes acá tienen un sensor de presión en la cavidad ventricular. Fases, para ser concreto, acá no hay 10 fases, 20 fases, 30 fases, hay 3 fases. La primera, ¿cómo se llamaba? La primera fase de la sístole. Son 3 fases. Era una fase de contracción y relajación. La primera fase es la contracción isovolumétrica. Perfecto, bien. Otro, a ver que conteste. La segunda fase, La eyección. bien, perfecto, bien. ¿Por qué podemos inferir, ya que dijiste de eyección? ¿Con qué curva podemos relacionar esta eyección, ¿no? Que sigue aumentando la presión, con qué curva acá abajo? Vos me decís, no, es la curva de eyección porque, digamos, Porque este parámetro, a ver, sí, dale. disminuía el volumen ventricular. Perfecto, porque disminuye el volumen. Lo tenemos acá en la curva aparte. ¿M? Si yo registro el volumen ventricular, ¿no? El volumen va a ir disminuyendo en la segunda fase de la sístole. Inclusive sigue disminuyendo en la tercera parte, en la etapa de relajación. Acá ya no hay una contracción. Acá fíjense lo que pasa con la presión. Va cayendo y sigue cayendo. Y sigue cayendo. Fíjense dónde está el primero y el segundo ruido. ¿Qué es lo que veíamos recién en el video? Que ustedes después van a tener que contestar unas preguntas en base al video, a esos videos que tenemos en la clase. Cuando vaya terminando vascular, ustedes van a tener que contestar, van a tener que ver los videos y van a tener que contestar preguntas de los videos. O sea que no es que no van a ver los videos. Van a ver dos, uno de variabilidad cardíaca, otro que vimos recién de ciclo cardíaco y otro de bomba, de Starling. Entonces, fíjense, volumen. ¿Y acá qué le pasa al volumen súbitamente? Aumenta. Asciende. Bien. La tercera fase, otro que conteste. ¿Cómo se llamaría la tercera fase? Relajación. Fase de relajación. Bien. Entonces, estas 3 etapas o subfases, etapas de qué, de sístole o diástole. Sístole o diástole, eso. Rápido. La sístole era. Sístole, claro que era. ¿Cómo sístole era? Es la sístole. Bueno, fíjense ahora bien, acuérdense de los fenómenos que vimos,
en el video, ¿no es cierto?, que acabamos de ver en el video, ¿no? En este video, a partir de acá más o menos, sigue acá, sigue acá, sigue acá, es toda la sístole. Habla de los volúmenes, volumen latido, que ya lo vimos en la clase pasada, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca era igual a un parámetro, que es la presión arterial. Sigue, sigue, ahí está, eyección rápida, eyección lenta, sigue, sigue, perfecto. Después lo ven, pero quiero detenerme acá, en este ciclo, porque esto, aunque ustedes no crean, es un ciclo totalmente diferente al otro, pero más fácil, es más práctico esto. Vamos a ver, ¿qué parámetro hay acá? Vamos a ponerlo grande a esto. ¿Qué parámetro hay en la vertical? Un parámetro de presión sería Bien, perfecto. ¿Y acá? ¿Qué dice? Abajo. Volumen. Volumen. Bien. En base a eso, vamos a tratar de construir cómo funciona una cavidad. Entre los puntos A, B, C, D y DA. Entonces, fíjense, si yo les pregunto, por ejemplo, a alumnos de segundo año, ¿qué pasa con el volumen desde el punto A al B? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el volumen? Desde el punto A al B. ¿Aumenta, disminuye o es constante? Del A al B. Disminuye y aumenta. ¿Cómo? Parece como que disminuye y aumenta del A al B. Ujú. ¿Por qué parece que disminuye? Porque tiene como una curva hacia abajo y luego vuelve a ascender. Ajá. Bien. Esa curva hacia abajo, ¿dónde la leo para decir pasa esto? ¿En la presión o en el volumen? Si yo la leo de acá, ponele hasta un punto A', vamos a llamarle A', ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Aumentó o disminuyó? Si lo leo sobre esta horizontal. iba a disminuir. Para mí es constante y lo que disminuye es la presión. Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta. Porque yo, todo lo que sea de A a B en volumen, fíjense, siempre va aumentando. Lo que pasa es que en este punto, con respecto a este punto, la presión es la que varió. Eso es lo que nos engaña. Cuando yo miro, me parece que disminuyó el volumen, pero el volumen lo leo en lo horizontal. Entonces, es un valor que lo leo de acá hasta acá. ¿Entienden todo esto? Sí. ¿Qué está haciendo la cavidad desde A hasta B? ¿Se llena de un volumen, se vacía de un volumen o permanece constante el volumen? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Qué está haciendo la cavidad ahí? Los quiero hacer leer curvas, ¿me entienden? Porque es importante el hecho matemáticamente de que ustedes lean curvas. Si no van a tener problemas con los registros cuando sean kinesiólogos. De A a B, ¿qué pasa con la cavidad? ¿Qué hace la cavidad? ¿Se llena de sangre, en otras palabras? ¿Se vacía de sangre o tiene una sangre constante? Se llena. Bien. ¿Quién más está de acuerdo con esa respuesta? ¿Quién más está de acuerdo con esa respuesta? A ver, otro alumno, vamos. A ver, ¿quién más está de acuerdo? Vamos, vamos. Para mí también, porque ahí antes dice el volumen restante, sigue la flechita y dice retorno venoso, entonces se sigue llenando. Bien, o sea, de A a B
La cavidad, entonces, ¿estamos de acuerdo que se llenaría de volumen o no? ¿Y se llena de volumen porque la presión baja puede ser o no? Se llena de volumen y la presión es baja. ¿Usted qué opina, Fátima? ¿Cómo preguntó? ¿Cómo? ¿Qué preguntó? Mire, le pongo el gráfico de vuelta. De A a B, Ajá. leyendo en esta horizontal de volumen. ¿Qué le pasa a la cavidad? Su compañera contestó que el volumen aumenta en la cavidad. ¿Usted está de acuerdo o está en desacuerdo con esa respuesta? Y en realidad disminuye un toquecito al principio y después aumenta, pero de igual manera creo que la B está un poco más abajo que la A. Ajá, pero en general, de A a B. Después vamos a ver que acá no disminuye el volumen. ¿Qué es lo que disminuye de acá hasta acá? La presión era. La presión. ¿Está de acuerdo? Sí. Porque este valor, esto de acá hasta acá, se lee en esta curva. Es un valor, ¿no? Desde acá hasta acá. Y de acá a acá se lee volumen. La cavidad acá aumentó el volumen, lo disminuyó o lo tiene igual. Esa era la pregunta. ¿Qué opinan? Cuando la presión está baja, los ventrículos se llenan de volumen, o sea que el volumen aumentaría. Sí, póngale que no hay un registro de presión. Y esto es volumen. Desde acá hasta acá. ¿Qué pasó con el volumen? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 litros. ¿No? ¿Sí? Aumenta el volumen. Aumentó el volumen. Correcto. Es decir, y desde acá hasta acá lo que bajó es la presión. Si yo trazo una línea horizontal acá y otra acá, este punto me da menos presión que este punto. ¿Están de acuerdo ustedes o no? Sí, profe. Bien. Entonces, de A a B. ¿Y por qué dice retorno venoso acá? Qué sonada, ¿eh? ¿Por qué dice retorno venoso? ¿Qué vimos nosotros que es el retorno venoso? Cuando la sangre vuelve a la aurícula. Exacto, cuando la sangre vuelve a las aurículas. Está sobre todo en la aurícula derecha, porque se refiere a retorno venoso. Bien, entonces, de A a B, retorno venoso. La cavidad se llena de volumen. Pónganle la aurícula. Vamos a ver ahora o sea que de A a B sería, digamos, pregunto, ¿una fase diastólica o una fase sistólica? Sistólica. ¿Diastólica o sistólica? De diástole porque se llena. Bien, perfecto. Ahora fíjense, ¿no? Tenemos presión en la vertical y volumen en la horizontal. Abscisa ordenada, ordenada abscisa. De B a C, ¿qué pasa con el volumen? Pregunto, ¿se mantiene constante? ¿Aumenta el volumen o disminuye el volumen? Mantiene constante. ¿Más fuerte? No varía. Bien, no varía. ¿Quién dijo se mantiene constante? ¿Usted? Yo, ¿Quién dijo? No, no le escucho bien. yo, profe, dije que se mantenía constante. Que se mantiene constante. Perfecto. Se mantiene constante, no varía. Entonces, hacemos la lectura de B a C. ¿Eso qué sería? Una fase, digamos, diastólica o sistólica. ¿Qué podría ser? Fase Sistólica. diastólica o sistólica. Sistólica.
Podría ser, ¿no? Y exactamente es porque, ¿qué pasa con la presión entre B, desde B a C? ¿Aumenta, es igual o disminuye? Aumenta, ¿Eh? aumenta. Aumenta. Aumentó la presión. Bien. Vamos de C a D. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye, Bien. ¿Y qué pasa con la presión? aumenta. Bien. Entonces, de C a D, de C a D, ¿no? De C a D. O de B a C. ¿Cuál sería la fase de contracción isovolumétrica? ¿BC o CD? Contracción isovolumétrica. ¿Cuál de estas dos líneas mantiene el volumen constante? ¿La CB o no? La CB o BC. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que esté de acuerdo o en desacuerdo con eso? ¿Qué opinan? ¿Algún otro que esté en desacuerdo? ¿Mm? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se está entendiendo esto? ¿Esta forma de ciclo cardíaco? ¿Mm? Este juego entre la presión y el volumen. ¿Están entendiendo? Hola. Sí, profe. Sí, Bien. profe, se entiende. Entonces ahora vamos de a A. ¿Qué pasa de D hasta A? ¿Qué pasa con la presión? La presión disminuye y se mantiene constante el volumen central. Ajá. ¿Hay alguna fase ahí en el ciclo cardíaco que nosotros podamos, con la que la podamos comparar a D hasta A? La presión disminuye y el volumen es constante. Y comienza otra vez a llenarse de volumen, a una presión constante. ¿Entendieron el ciclo? Pueden comenzarlo en cualquier letra, si ustedes quieren. Esto lo van a tener que explicar. ¿Mm? ¿Está? ¿Y por qué dice acá, hola, ¿y por qué dice acá, por ejemplo, volumen restante? ¿El volumen alguna vez parte de cero? No, Perfecto. Ya habíamos visto en la clase anterior que el volumen no parte de cero. ¿Eh? Bueno, vamos a otra entonces. Ah, profe, ¿de cuánto era el volumen restante? Más o menos entre 30 a 50 o entre 20 a 40, pero no es un volumen importante. Es variable, constante entre 10 a 25 más o menos. Desde ahí parte, nunca parte de cero, jamás. ¿Mm? Fíjense las presiones acá, no importa esto, fíjense las presiones. Qué distintas, ¿no? Sistema arterial, circulación sistémica. Sistólica, diastólica. ¿Mm? Ventrículo izquierdo. ¿Cuánto dice de sistólica? ¿Cuánto puede desarrollar? ¿Hasta ¿De cuánto? 100 a 140? De 100 a 140. ¿Mm? La diastólica, ¿ven? Ventrículo izquierdo, 3 a 12. Aurícula izquierda, 2 a 10. ¿Mm? Pulmonar, del arterial y del ventrículo. Fíjense, la presión de ventrículo derecho y la presión de ventrículo izquierdo. Qué distintas. ¿Mm? Qué distintas que son. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora, acto seguido en 6 minutos, vamos a ver esto que vimos de precarga y de poscarga. ¿Mm? Ustedes vieron precarga, poscargan, y yo les mencioné en la clase anterior la ley de Frank-Starling. ¿Está? ¿Alguien se acuerda de lo que significaba precarga y poscarga?
¿Alguien se acuerda? ¿Puede definirme eso? ¿Qué significaba precarga y poscarga? ¿Se acuerdan? Precarga y poscarga. ¿Alguien se acuerda? Precarga era la capacidad que tenía el ventrículo de llenarse y la poscarga era la resistencia que vencía en la sístole. Exacto. Y también yo les expliqué que podía ser un concepto relacionado a la fibra del músculo miocárdico, es decir, de la distensión de la fibra. Hay un concepto ahí, es decir, cuánto se estira una fibra, cómo está estirada la fibra de la cavidad, que el concepto de precarga puede ser de volumen o de, digamos, distensión de la fibra. Pero está bien tu concepto de volumen. Y de la poscarga, la resistencia que tiene que vencer ese ventrículo para poder, de alguna manera, ¿no?, expulsar la sangre, ¿m? Que es la resistencia periférica, que depende de el sistema, de cuán elástico sea el sistema, donde va a entrar un caño, por ejemplo, de agua no tiene casi coeficiente de elasticidad, no tiene elasticidad casi, como lo tendría una arteria o una vena. ¿M? Y también depende del tono vasomotor que nuestro sistema cardíaco le dé, digamos, a los vasos, ¿no? Ya sea cuán cerrados o cuán abiertos, cuán vasocontraídos o vasodilatados estén. Vamos a ver entonces este concepto de precarga, poscarga, pero ya relacionados con la ley de Frank-Starling. A ver qué nos dice. Compañeros, hoy les vamos a presentar los conceptos ¿Se de escucha bien? precarga, poscarga y la ley de Frank-Starling, para que a partir de la normalidad podamos estudiar con mayor facilidad la fisiopatología de las distintas alteraciones del ¿Estamos bien corazón. hasta acá? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bajito, profe. Bueno, hagan un esfuerzo porque es muy buen video y muy buena docente la que habla. Bueno, antes de empezar a hablar de los conceptos, es importante rememorar el diagrama volumen-presión, que como su nombre lo dice, analiza tanto el volumen como la presión en el ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco. Este diagrama se divide en 4 fases que en el dibujo se pueden ver como las... Fíjense, ¿no? Volumen, presión, el el gráfico de hace rato, ¿no? Vamos a leer presiones acá, volúmenes acá, punto A, punto B, punto C, punto D y punto A de vuelta. Lo ven todos, ¿no? ¿Mm? Sí, se ve bien. Bien, y se escucha bien ahora porque aumenté el volumen, tenía el ruido del auricular, pero fíjense, aumentó el volumen, sube la presión, volumen constante, disminuye el volumen de la presión y baja la presión. Vamos entonces. las curvas rojas. La primera fase es el periodo de llenado, que inicia cuando el volumen de sangre en el ventrículo izquierdo es de 50 mililitros y la presión es de aproximadamente 2 a 3 milímetros de mercurio. Para que este periodo de llenado pueda ocurrir, la válvula mitral debe abrirse para que la sangre pueda pasar desde la aurícula hasta el ventrículo. Al final del periodo de llenado, el volumen del ventrículo es de 120 mililitros. Este volumen se conoce como telediastólico o de fin de diástole. Y la presión es de 5 a 7 milímetros de mercurio. Pregunta, en esa línea A, B, ¿a cuánto aumentó la presión? ¿Aumentó mucho la presión? ¿Permaneció constante o es menor? A, B. ¿Qué pasó con la presión? Vamos. Hola, hola. ¿Aumentó?
Mm, Era baja, bajó. de A a B. ¿Qué pasó con la presión? Bajó. ¿Le parece Son que pocos que están aumentando. le, Tipo, se mantiene bastante. le parece que baja? Claro, se mantiene casi constante. ¿Mm? ¿Está? Ojo, vayan pensando, presión, volumen, presión, volumen, presión. Esta presión se conoce también como presión telediastólica. Al finalizar el periodo de llenado, la válvula mitral se cierra por el aumento de presión en el ventrículo izquierdo. El segundo periodo corresponde al periodo de contracción isovolumétrica, en el que podemos ver un aumento de la presión, pero no así un aumento del volumen. Esto se debe a que la contracción del ventrículo debe alcanzar como mínimo 80 milímetros de mercurio para poder abrir la válvula aórtica y eyectar la sangre. Fíjense, se llenó y ahora se va a contraer. Comenzó a contraerse. ¿Mm? Entonces, a la pregunta en el parcial, en el examen, con el diagrama, sin, digamos, nombres, donde se abre la válvula aórtica, punto A, punto B, punto C o punto D. ¿Dónde se va a abrir la válvula aórtica? ¿En qué punto se abre? En el C. Correcto. Listo. El tercer periodo es el Todos periodo de atenti, tensión. porque voy La presión preguntando. en el ventrículo aumenta de 80 milímetros de mercurio a 120, luego desciende nuevamente a 100. Se expulsan aproximadamente 70 mililitros de sangre. ¿Dónde se encuentra el volumen de fin de diástole? ¿En el punto A, C, D o B? Hola, ¿estoy solo? ¿Me quedé solo? No, Ah, bueno, entonces, volumen de fin de diástole. ¿Dónde está? ¿Punto B, punto C o punto D? ¿Dónde El dice, D. dónde dice en diastolic volumen? O en diástole volumen. ¿Dónde dice eso? En la B. Muy bien, entonces el volumen de fin de diástole está en el punto B. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tercera pregunta, ¿cuál es el periodo de llenado? ¿AB, BC, CD o DA? ¿Dónde El está A sería. A ver, AB? Correcto, correcto, correcto. ¿Dónde se encuentra, entre qué puntos se encuentra la contracción isovolumétrica? De B a C. Bien, perfecto. ¿Dónde se encuentra la relajación isovolumétrica? De D a A. Bien, bien, perfecto. ¿Y por qué se encuentra de DA la relajación isovolumétrica? ¿Qué tengo que buscar yo? ¿Un cambio de presión o un cambio de volumen? ¿era la presión que bajaba o no? Y usted fíjese ahí qué pasa de D a A con la presión. Baja, aumento, disminuye. ¿Eh? Disminuye. Disminuye. Ojo con esas cosas, ¿eh? Ojo con esas cosas porque va a haber bastantes preguntas del ciclo. Bastantes preguntas del ciclo. Durante la eyección, lo que conocemos como volumen sistólico. Y en el ventrículo quedan 50 mililitros que conocemos como volumen telesistólico o de fin de sístole. ¿Cuánto queda en el ventrículo, dice? ¿Cuánto queda en el ventrículo? Hola. 50. 50. ¿Y cómo se llama ese volumen? Bastante.
¿Cuánto? Volumen restante. Volumen restante. ¿Y cómo más? De fin de Sistólico. de sístole. Muy bien. Sistólico sería volumen final sistólico o de fin de sístole. Bien, 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 bien. Positivo, positivo. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. ¿Eh? Correcto. Sigamos. Al finalizar este periodo, las válvulas aórticas se cierran. Por último, el periodo de relajación isovolumétrica, en el cual el músculo ventricular se relaja sin que las válvulas se abran y por lo tanto el volumen se mantiene constante. La presión disminuye de 100 milímetros de mercurio nuevamente a 2 o 3 milímetros de mercurio y el ciclo vuelve a empezar. Podemos pasar a definir los conceptos de precarga y poscarga. La precarga es el grado de tensión del músculo cardíaco cuando inicia la contracción. Es considerada igual a la presión o volumen telediastólico, que como vemos en el diagrama presión-volumen es de 120 mililitros o 5 a 7 milímetros de mercurio. A su vez, la precarga puede estar determinada por varios factores, como por ejemplo el retorno venoso, o sea, la cantidad de sangre que vuelve al corazón, la volemia, la función auricular, la distensibilidad del ventrículo. Fíjense que ahí la precarga es un grado de tensión del músculo cardíaco cuando va a iniciar la contracción. ¿Mm? Nosotros habíamos hablado de volumen, pero es el grado de tensión del músculo cardíaco cuando va a iniciar la contracción. Ese sería, digamos, el concepto de precarga, ¿no? No un concepto de volumen, no el volumen previo a, ¿no? Pero tiene una equivalencia que es el volumen telediastólico. ¿Cuánto es? ¿No es cierto? Ahí tienen 120. Depende de el retorno venoso, de la volemia, de la función auricular, de la distensibilidad ventricular y de la frecuencia cardíaca. Esos son los factores de los que depende la precarga. La precarga. Y la frecuencia cardíaca. Por su parte, la poscarga es la presión a la que se tiene que contraer el ventrículo para poder... Este sí es un concepto de presión, ¿ve? La que se tiene que contraer el ventrículo para vencer la resistencia. ¿Está? Y es la resistencia vascular periférica. Grosor de la pared miocárdica y de la resistencia vascular periférica. ¿Cuánto músculo tengo y qué resistencia tengo que vencer? ¿Está? Bueno, sigo. La resistencia vascular periférica. También se puede considerar como la presión que se opone a la eyección de la sangre. Corresponde a la presión sistólica o a la fase 3 de la curva. A veces se considera también como la resistencia vascular periférica. Depende del grosor de la pared miocárdica y de la resistencia vascular periférica. La ley de Franzal. Bueno, acá entramos ya en, digamos, esto preload quiere decir precarga. Y esto es un volumen. Función cardíaca disminuida, función cardíaca normal y función cardíaca aumentada. Relación entre precarga y volumen, ¿no? Vamos ahí. O la ley de la regulación intrínseca del corazón es un mecanismo que regula la cantidad de sangre bombeada por el corazón. Es el mecanismo por el cual el corazón, dentro de los límites fisiológicos, bombea toda la sangre que le llega por las venas. Cuanto mayor es el grado de estiramiento del músculo cardíaco, mayor es la fuerza con la que éste se contrae. Como podemos ver en el diagrama. Nosotros habíamos hablado de un elástico, ¿se acuerdan? En la clase presencial del miércoles pasado. Yo le daba la punta del elástico a un alumno y comenzaba yo a tirar de la otra punta. Y eso hace la fibra cardíaca cuando más sangre le llega. Entonces eso distiende la cavidad y aloja más sangre. ¿Se entiende este concepto?
Díganme sí o no, por favor, no permanezcan mudos. ¿Sí o no? Hola. Sí, ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe. ¿Seguro? Entonces se distiende la fibra, más volumen, más diámetro de la cavidad, más volumen de sangre. ¿Mm? Entonces, cuando mayor es el grado de estiramiento del músculo cardíaco, mayor es la fuerza con la que se contrae. ¿Mm? En ese punto, digo yo, si yo pongo esta frase en un examen y pregunto, ¿qué hay mayor, precarga o poscarga? ¿Hay mayor precarga o hay mayor poscarga? Hola, es mayor el estiramiento. ¿Eh? poscarga a medida que se va estirando. A medida que se estira la fibra miocárdica, antes de contraerse, tiene posibilidad de expulsar más sangre o menos sangre. A ver, se estira la fibra, carga más volumen la cavidad. Y expulsa más. Entonces es mayor la precarga y la poscarga, es mayor la precarga, es mayor la poscarga, las dos o una, o solamente precarga. Las dos antes de que suelte la fibra, o sea, antes de que suelte el elástico, es poscarga y después es la precarga, perdón, y después es la poscarga. Bien, Va a haber bien. ambas, en ambas van a aumentar. Casi ambas, pero ¿cuál va a aumentar más? ¿Cuál aumenta más? ¿Qué dice acá abajo acá abajo? ¿Precarga o poscarga? Dice acá. Load es carga en inglés. Precarga. Exacto, es la que más aumenta. Sigamos. A medida que va aumentando la precarga, el volumen sistólico o volumen de eyección también aumenta. Esto quiere decir que el corazón es capaz de inyectar todo el volumen que le llega hasta cierto punto en el que la curva se convierte en una meseta. La razón por la cual ocurre este mecanismo es porque tanto los sarcómeros como el músculo completo tienen un punto de estiramiento en el que la contracción es óptima. Como podemos recordar, la sarcómera tiene una longitud de aproximadamente 2 micrómetros. Podemos ver en el diagrama de la izquierda que la contracción o la tensión desarrollada por la sarcómera es máxima en los puntos B y C, en los que la longitud se encuentra entre 2 y 2,4 micrómetros aproximadamente. Si el estiramiento de la sarcómera es exagerado, se pierde la conexión entre los filamentos de actina y las cabezas de miocina, imposibilitando la contracción del músculo. Además, si es que se contrae demasiado, hay un choque entre los filamentos de actina que también hace que se pierda la estructura del sarcómera y no se pueda contraer. Entonces, a medida que se estira, se pierde la posibilidad de coaptación de las cabezas. ¿Está? Entonces, eso En el diagrama de la derecha podemos ver no es menor lo que pasa. A medida que yo estiraba el elástico. ¿Está? Bueno, si yo pido, digamos, en una frase que uno defina la ley de Frank-Starling, ¿cómo la definirían ustedes? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Qué quiere decir la ley de Frank-Starling? ¿Qué dirían ustedes? No, mire, profe, Frank-Starling es esto. Quiere decir que tal cosa, tal cosa. ¿Qué dirían? A mayor precarga, mayor sístole, volumen sistólico. Bien, bien, o sea, cada vez que al corazón le llega más sangre, ¿qué pasa? ¿Expulsa más o expulsa menos? Expulsa más. Expulsa más. ¿Hasta cuándo expulsa más?
porque todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite. Hasta que se llenan. Hasta que ese elástico que vimos no da más. Está bueno, está medio mareado ya, che. Están medios mareados, medios mareados, medios mareados. Entonces, vamos a dejar Profe, la... Sí, esos videos los podría subir al campus, porque esos videos no aparecen en la diapositiva que usted subió, me parece. están todos ahora abiertos, ya están todos abiertos los videos, a mí. Están todos abiertos cardiovascular. Ahí les contesto, ¿eh? Minutito. Bomba cardíaca y regulación de la presión arterial 2022. ¿Está abierto eso? Sí, Profe, bien. Bien. Está abierto principio de circulación, bomba cardíaca y regulación de la presión arterial. ¿Y cuál otro? ¿Y está abierto cuál? ¿El tercero? Microcirculación también está abierto. Perfecto. Y hay una actividad que ya está abierta también, así como está abierta la de músculo esquelético. No, está bien, pero está en condiciones de hacerse a partir de las 19. ¿Y la de cardiovascular desde cuándo? Desde el viernes la de cardiovascular, hasta el lunes. Así que pueden pasar un hermoso fin de semana. ¿Qué me quería preguntar? Hola, ¿qué me quería preguntar? no, yo le quería consultar respecto al cuestionario, pero ahí ya contestó, o sea, se abre a las 7. Sí, sí, despacio, porque tienen un día y pico para hacerlo. ¿No? O sea, van a Ah, tener, ok. una vez que ingresan van a tener 1 hora, ¿no es cierto? Pero tienen que hacerlo. ¿No? Es el músculo ¿Es con, esquelético. es Igual con nota? sí, no, háganlo. No me pregunten si tienen que hacerlo, si le voy a poner notas, si lo voy a aplazar. Tiene notas, sí, tiene notas, sí, sí, sí. Sí, porque tengo que sacar una estadística de qué es lo que me pasa. Si ustedes aprenden, si no aprenden. ¿Tá? Sí, sí, claro que con nota, y después usted la va a recibir a la nota. ¿Mm? Lo que le quiero decir a todos es esto. Eh, comiencen a leer cardiovascular. ¿Mm? Principios generales, microcirculación, regulación de la presión. De vuelta es mezquita, ¿no? O Guyton, cualquiera de los dos. ¿Está? Pero cualquiera de los dos lo pueden hacer. ¿Está? Vamos a dejar regulación de presión arterial para el próximo miércoles. Y voy a consultar hasta el próximo miércoles a ver si puedo hacer correr los videos. Lo que les pido, por favor, es que miren los videos de los Power del Campus. Mírenlos. Hay videos de media hora, hay videos de 15 minutos, hay videos, digamos, de 10 minutos, hay videos cortitos. Acá, por ejemplo, hay un video que tiene una actividad que es, digamos, de variabilidad cardíaca. Este otro, ¿no? Miremos el video de aplicación práctica de la variabilidad cardíaca. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a tratar un tema recurrente en los comentarios y es que lo habéis pedido a menudo. Además es algo que está en boca de mucha gente debido a que las nuevas tecnologías hacen cada vez más accesible la medición de ciertos parámetros que antes pues era inviable. Hablo de la variabilidad cardíaca, que os voy a explicar ahora en qué consiste y que, como dije,
con los nuevos dispositivos móviles como los smartphones y otras tecnologías, tenemos la posibilidad de medirla y de controlarla día a día. Lo primero, y ante todo, vamos a explicar qué es la variabilidad. La variabilidad cardíaca se conoce como las diferencias entre los intervalos que transcurren entre dos latidos. ¿Escuchan bien el video? Sí, profe. Mira que no escuchan este gallego, pues si no lo escuchan estamos todos sordos. Va ahí. Lo sigo progresando entonces. Lo que se conoce como intervalo RR. Más sencillo aún, los intervalos que transcurren entre cada latido no son siempre iguales, tienen cierta variabilidad en el tiempo. Cuando son muy parecidos o la variabilidad es muy reducida, se asocia con mayor riesgo de enfermedad, con ciertos trastornos e incluso con mayor riesgo de mortalidad. Es normal ver como cuando estamos enfermos o en personas con patología, cómo esta variabilidad se encuentra reducida. En definitiva, la variabilidad cardíaca es un indicador de la carga interna de trabajo. Casi siempre nos hablamos de carga externa, ya sea en vatios, en kilos, en velocidad, tiempo, en metros, pero casi nunca os hablamos de carga interna. La carga interna refleja el estrés psicológico y fisiológico al que está siendo sometido el cuerpo y tenemos muchos indicadores de esta. Hablamos en este caso de variabilidad cardíaca, pero podéis usar la misma frecuencia cardíaca también, podéis usar la escala de sensaciones del esfuerzo, luego la RP, también tenéis lactato, que ya hicimos un vídeo, Zeus y yo, en el que explicábamos un poco de qué iba esto. En definitiva, algunas herramientas que os van a permitir monitorizar todo esto para mejorar vuestro proceso de entrenamiento. Aunque no es el objetivo de este vídeo, sí que es necesario. ¿Para qué nos va a servir entonces la variabilidad, el monitoreo del lactato, de la fatiga? ¿Para qué? ¿Para monitorear qué? ¿Qué dice el hombre este? Que acaba de explicar. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de medirme la frecuencia cardíaca, de ver si estoy fatigado, de medirme el ácido láctico, todo eso? A ver, ¿para qué dijo que era necesario? ¿Qué puedo controlar con eso? Quería apagar el ventilador. Hola. Estaban viendo el video, pero estaban viendo el video y cuando dijo para qué servía, vamos de vuelta, ahí va. La escala de sensaciones del esfuerzo, luego la RP, también tenéis lactato, que ya hicimos un vídeo, Zeus y yo, en el que explicábamos un poco de qué iba esto. Y en definitiva, algunas herramientas que os van a permitir monitorizar todo esto para mejorar vuestro proceso de entrenamiento. Aunque no es... ¿Qué dijo ahí? ¿El proceso de entrenamiento? Claro, exacto. Nosotros la vez pasada dijimos que nuestro corazón se podía adaptar a los esfuerzos por frecuencia o por volumen. ¿Se acuerdan? Es decir, hablamos de la dilatación en los deportistas, de las cavidades, hablamos de que si yo corro del aula que damos clase hasta del día y no soy una persona que esté acostumbrado a correr, ¿no es cierto? Voy a tener una frecuencia alta, me voy a adaptar por frecuencia, voy a bombear más rápido para poder cumplir con los requerimientos de los aumentos metabólicos. Y todo eso tengo que monitorizarlo, porque yo voy a quemar glucosa para moverme, pero si yo, por ejemplo, si la glucosa se quema, les pregunto, en un metabolismo anaeróbico, ¿es igual que si se quema en un metabolismo aeróbico? ¿Sí o no? Hola, ¿es lo mismo? No, No. Bien. Glucosa se quema aeróbicamente. ¿En qué termina? ¿En ácido láctico o en ácido pirúvico? ¿Qué En estudiaron? ácido pirúvico. Bien, eso estudiaron en bioquímica, perfecto. Si se quema en metabolismo anaeróbico, ¿en qué termina? ¿En láctico o en pirúvico? Láctico. Bien, termina en láctico, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, soy un corredor de maratón,
y produzco mucho ácido láctico, ¿qué quiere decir? ¿Que estoy haciendo bien o mal las cosas? Para mí qué mal. Para usted qué mal, para mí también. Correcto. ¿Mm? Es decir, estamos haciendo mal las cosas, porque estamos haciendo un ejercicio aeróbico y producimos mucho láctico. Puede ser al comienzo, cuando yo empiece a correr, ¿no es cierto? Es cuando empiezo a hacer ejercicio de resistencia. Pero cuando ya transcurrió un tiempo, ¿no? Tendría que formar mucho menos láctico. Y esa es una forma de controlar. Y es lo que el hombre está hablando. Fíjense lo que dice él. Muchos indicadores de esta. Hablamos en este caso de variabilidad cardíaca, pero podéis usar la misma frecuencia cardíaca también. Podéis usar la escala de sensaciones del esfuerzo o la RPE. También tenéis lactato, que ya hicimos un vídeo, Zeus y yo, en el que explicábamos un poco de qué iba esto. Y en definitiva, algunas herramientas que os van a permitir monitorizar todo esto para mejorar vuestro proceso de entrenamiento. Aunque no es el objetivo. Bien, entonces, controlo con láctico, controlo con variabilidad cardíaca. ¿Mm? Para eso me pongo como una cincha en el pecho y me mide la frecuencia, pero no me mide la frecuencia, me mide lo que él explicó, que es variabilidad. ¿Sí? Vamos a pasar acá porque no es música. Más accesible la medición de ciertos parámetros que antes pues era inviable. Hablo de la variabilidad cardíaca, que os voy a explicar ahora en qué consiste y que, como dije, con los nuevos dispositivos móviles como los smartphones y otras tecnologías tenemos la posibilidad de medirla y de controlarla día a día. Lo primero, y ante todo, vamos a explicar qué es la variabilidad. La variabilidad cardíaca se conoce como las diferencias entre los intervalos que transcurren entre dos latidos, lo que se conoce como intervalo RR. Más sencillo aún, los intervalos que son latidos, Entonces, ¿qué es la variabilidad? ¿Qué intervalo dice ahí? Entre dos latidos. Bien, perfecto, porque esto es un latido cardíaco, pero esto son fenómenos eléctricos, para lo cual ustedes van a tener que ver algo que dice acá, ¿no es cierto? Algo que dice acá arriba, ¿no? Electrocardiograma potencial de acción. Voy a hacer varios vídeos hablando acerca de arritmias, nos da información acerca del corazón, de acción transmembrana. Normalmente la célula y se produce un principio con el sodio, entra mucha explicación y otra curva. Ahí. Se van superponiendo. Está. Se produce porque un estímulo adecuado, su potencial de acción transmembrana cambia de positivo, de negativo, perdón, a Entender positivo. cómo es el potencial de acción cardíaco. Ese video también tiene que mirar. Y después tiene que mirar este video de la variabilidad cardíaca, que es excelente. Mírenlo. Vamos a ver un ratito nada más. En este capítulo de qué es, vamos a estudiar los latidos cardíacos. Vamos a analizar cómo se producen, cómo se regulan, cómo se miden los intervalos entre ellos y qué nos dice estos intervalos sobre la salud del individuo. La frecuencia cardíaca es el número de latidos en la unidad de tiempo. La duración de los intervalos entre esos latidos genera frecuencias rápidas cuando los intervalos son cortos o frecuencias lentas cuando los intervalos son más largos. Entonces, ¿es lo mismo frecuencia que variabilidad? Le pregunto. No. No. Eso que les acabo de preguntar es fundamental para que ustedes y yo podamos entender qué es variabilidad. Porque si yo hablo, por ejemplo, de una frecuencia de 80, no tengo una variabilidad de 80. En un minuto, la frecuencia y la variabilidad pueden ser diferentes. ¿Entienden esto? ¿Lo entienden? ¿Todos? Hola. Sí, perfecto, sigamos. La frecuencia cardíaca Rapas. es el número de latidos que hay en determinado tiempo, por ejemplo en un minuto. Y podemos registrar la frecuencia cardíaca de un animal consciente y sin ningún tipo de restricción del movimiento, como en el caso de esta ratita que tenemos acá,
que en ese momento está durmiendo, que tiene colocado un transmisor telemétrico que tiene unos electrodos que se suturan en los músculos pectorales de manera tal que podemos registrar la actividad eléctrica del corazón. Y a partir del registro de la actividad eléctrica del corazón, podemos obtener los valores de frecuencia cardíaca. Este animal, por ejemplo, que está durmiendo, podemos ver su registro. Nosotros, a partir del registro del electro, podemos calcular la duración de cada ciclo y construir un tacograma que es simplemente registrar, hacer un gráfico de la frecuencia cardíaca en función del tiempo. Acá tenemos el gráfico de frecuencia cardíaca, latidos por minuto en función del tiempo. Y vemos que hay aceleraciones y desaceleraciones que son normales y en realidad señal de salud. Pero que si el animal está enfermo, puede cambiar y volverse este tacograma, que ven que aumentó la frecuencia cardíaca, pasó a 500 latidos por minuto y la variación de la frecuencia cardíaca se perdió. A su vez, estas variaciones de la frecuencia cardíaca están determinadas por la modulación que el sistema nervioso autónomo ejerce sobre el corazón. Por eso después vamos a ver cómo cambia si aislamos al corazón y calculamos su frecuencia cardíaca cuando está latiendo fuera del organismo. Podemos estudiar la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca también en un corazón aislado, como tenemos acá, separado del organismo, porque el corazón Suena. late en forma espontánea. Chau, rata. Bruno colocó unos electrodos para poder registrar la actividad eléctrica de este corazón. Los estímulos están generados por el marcapaso fisiológico, que es el nodo sinusal. Es el que genera la frecuencia de descarga más alta y por lo tanto comanda al resto de los marcapasos. A su vez, aislado del organismo, podemos estudiar la regulación por el sistema nervioso autónomo si agregamos a la solución de perfusión las sustancias conteniendo acetilcolina o noradrenalina. Si bien lo tenemos aislado del organismo, a este corazón, podemos estudiar sustancias que el organismo genera para ver el efecto que tiene a nivel del corazón aislado. Por ejemplo, el neurotransmisor... ¿Se entienden hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué hicimos? Sacamos el corazón y lo tenemos para registrar. ¿Se entiende o no? Sí. Bien, pobre rata, ¿no? Siempre que ustedes me retan, porque quiero hacer experimento. Noradrenalina, que se libera durante el ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que la acetilcolina la enlentece. Loop dup, loop dup. Bueno, ahora le vamos a mostrar en la clínica cómo se hace un registro de la frecuencia cardíaca. Para ello, vamos a conectar a una paciente y le vamos a registrar el electrocardiograma, que es los latidos cardíacos, registra la actividad eléctrica del corazón. En este aparato, que es un electrocardiógrafo, que está conectado en este caso a una computadora para almacenar los datos en forma digital. Concomitantemente, en aquel dispositivo también se va a registrar el electrocardiograma, de manera de tener un monitoreo continuo del paciente. El registro que hacemos en realidad es los latidos en función del tiempo, es decir, la distancia que hay entre cada latido es la frecuencia cardíaca. Esa distancia se puede modificar, o sea, la frecuencia cardíaca se puede modificar con la respiración. Solo con movimientos respiratorios, los movimientos respiratorios habituales, la frecuencia cardíaca se modifica. Pero mucho más se modifica si se A genera. Pérez confirmarle para... Por ejemplo, cuando le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y vemos cómo la frecuencia cardíaca se enriquece, o sea, los latidos se separan. Y ahora le pedimos que
largue el aire, saque el aire de sus pulmones y la frecuencia cardíaca vuelve al nivel anterior, pasó de 72, 73 latidos por minuto a 54 y luego de volver a eliminar el aire del cuerpo, pasa de nuevo a los 73 que tendrá. Bueno, ahora vamos a mostrarles en este registro que ya realizamos previamente lo que es el electrocardiograma. Vemos que acá, que cada imagen es un latido. La distancia que hay entre cada latido, el inverso de eso es la frecuencia cardíaca. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio físico, progresivo y continuo. Vamos a registrar el electrocardiograma continuamente, pero le vamos a ir agregando cada 2 minutos, vamos a ir agregando pesas para que la resistencia sea mayor. Ahí están por lo haciendo tanto, una la carga de ergometría. trabajo sea mayor, y vamos a ver cómo eso modifica la Son frecuencia. aumentos de carga de trabajo y registro de la actividad cardíaca. Le va a ir aumentando pesos. ¿Están viendo todos? ¿Sí? ¿Bien? Hola. Sí, sí, sí. ¿Están viendo todos? Hola. No. Ahora arranca la paciente. Ella tiene que mantener un ritmo de pedaleo de 20 revoluciones por minuto. La frecuencia cardíaca que tenemos como objetivo alcanzar tiene que ver con la edad. Las frecuencias cardíacas que puede alcanzar un sujeto se calcula como con una fórmula que es 220 menos la edad. Para un sujeto de 20 años, la frecuencia cardíaca a alcanzar sería 200. 220 menos 20, que son los años, serían 200 latidos por minuto. Él le pone otra carga, ¿ves? Más esfuerzo. Bueno, ahora llegamos a una frecuencia cardíaca de 130 ciclos por minuto, que tiene que ver con la cantidad de esfuerzo que viene realizando ella. Y vamos a ver cómo a partir de que se detenga, la frecuencia cardíaca se va a ir recuperando el valor que tenía en reposo. Eso lo hace en forma lenta, va a ir cayendo lentamente, no cae abruptamente, sino que lo hace progresiva y lentamente. Bueno, acá tenemos los dos registros, es decir, el registro en reposo y el registro en el máximo esfuerzo. Vemos que los latidos están más frecuentes, el tiempo entre latido y latido es mucho más corto, eso quiere decir que la frecuencia cardíaca aumentó, se incrementó, y eso se ve notoriamente. Y después del esfuerzo va a recuperar la frecuencia cardíaca que tenía en reposo. Bueno, hemos visto que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una característica del corazón normal. De hecho, muchas actividades rítmicas requieren variabilidad para ser efectivas. En la naturaleza, en el propio cuerpo humano, en las propias actividades humanas, los ritmos fijos implican algún tipo de anormalidad. Imaginemos, por ejemplo, un jugador de básquetbol que tuviera que atravesar la cancha picando la pelota y solo pudiera hacerlo en forma fija, sin variar su ritmo. Sería muy poco efectivo, evidentemente. Y si nuestros pies no varían el ritmo de sus movimientos, ¿podríamos bailar? Si nuestra respiración fuera fija y no tuviera variaciones, ¿podríamos bailar o correr? Evidentemente la respuesta es no. Esto pasa en muchas actividades del cuerpo humano, del ser humano, pero también en otras áreas como en la naturaleza, en los fenómenos climáticos o incluso en fenómenos económicos de la sociedad. Todas estas variaciones del ritmo integran lo que se conoce con el nombre de análisis de series temporales. Análisis para los cuales las herramientas matemáticas e informáticas son absolutamente fundamentales y nos permiten llegar a conclusiones adecuadas con estos estudios. Bueno, vamos terminando ya porque son las 6. ¿Se entendió ciclo cardíaco? Que es la base de la clase de hoy. Después todo lo otro es variabilidad, fenómeno presión-volumen, volumen-presión. Es decir, van a tener que mirar todos
los videos de la clase, porque de alguna manera con todos hay actividades. Después miren los videos estos, hagan lectura de Mezquita. En la próxima clase vamos a repasar todo esto como para cerrarlo. Para cerrarlo ya, vamos a volver a repasar este ciclo que es distinto del ciclo anterior, no de este ciclo. Son dos ciclos, dos formas de expresar diferentes las cosas, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Y les confirmo ahora dos cositas interesantes, ¿no? Les confirmo, 20 alumnos menos, genial. Les confirmo las fechas de los parciales, los próximos parciales. Igual van a estar publicados. A ver. Fechas de parciales. Tan. ¿Ustedes ya lo saben a la fecha o no? ¿La saben? No. ¿Iba a ser después de las vacaciones? Entonces los sorprendo. No, los dos son antes, no, mentira. 21 al 25 de agosto, segundo parcial. Eso incluye músculo esquelético, cardiovascular y respiratorio. 21 al 25 de agosto. Y 28 al 1 de septiembre, 28 del 8 al 1 de septiembre, recuperatorio del segundo parcial. Y después el último parcial es más o menos 2 semanas antes de terminar las clases, porque viene parcial tercero, recuperatorio y especial. ¿Vamos? Ese después le vamos a confirmar la fecha, bien confirmada. Después de vacaciones, entonces 21 al 25 de agosto. Cardiovascular, músculo esquelético y respiratorio. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, Un tema que Fátima, ¿cómo le mencionó va? hoy Cuchuru. Las derivaciones Sí. bipolares y unipolares. ¿Qué hay que saber más o menos de eso? Derivaciones, Bipolares y unipolares. ¿cuánto al registro? En cuanto al registro de electrocardiograma, ¿explicó? Ajá. Bueno, yo en la próxima clase les voy a explicar qué son derivaciones bipolares y unipolares. Unipolares son las derivaciones ventriculares y bipolares son las que van entre un miembro y otro. Tiene que ver con los vectores, con los vectores de despolarización eléctrica. Eso lo podemos ver en la próxima clase. Lo vemos porque es largo. La próxima clase, la comisión que tiene que ir es A. ¿Sí? Hay alumnos de la A. Próxima clase, comisión A. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno, correcto entonces. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Gracias.